Muy bien, vamos a proseguir. En el video anterior nosotros miramos cómo encontrar lo que es la derivada utilizando el producto de funciones o la propiedad de derivada del producto de funciones. En este video vamos a mirar cómo encontrar la derivada de un cociente de funciones, o sea, utilizando la derivada de un cociente. Nos dice en este caso, sea h de x igual a f de x sobre g de x. Entonces, h' de x, o sea, la derivada de h de x, va a ser igual a, ustedes pueden ver, la función del denominador solo la copiamos por la derivada de la función del numerador, menos la función del numerador la copiamos por la derivada de la función del denominador sobre g de x elevado al cuadrado. O sea que en este caso, al tener f de x igual a x al cuadrado menos 2 sobre 3x al cuadrado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero identificar como el numerador a x al cuadrado menos 2, y en el denominador tenemos, en este caso, en el numerador tenemos x al cuadrado menos 2 y lo vamos a llamar g de x, y en el denominador tenemos 3x al cuadrado y lo vamos a llamar h de x. Entonces, si g de x es x al cuadrado menos 2, sabemos que g' de x va a ser igual a 2x, o sea, la derivada de g de x es 2x. Y si en el denominador tenemos a 3x al cuadrado, entonces h' de x en este caso sería, miren, copiamos el 3, el 2, pasa al coeficiente x elevado a la 2 menos 1. Luego multiplicamos 3 por 2, 6, x elevado a la 1, ¿verdad? Porque 2 menos 1 es 1. Y después de esto vamos a hacer la respectiva sustitución. O sea que f' de x va a ser igual, o sea, la derivada de f de x va a ser igual a, pueden ver acá, si aplicamos esta propiedad, nos dice que la función del denominador solo la copiamos. Entonces, copiamos la función del denominador, que es 3x al cuadrado, por f' de x, o sea, la derivada del numerador. Y la derivada del numerador, el numerador es g de x, y la derivada del numerador es 2x, por 2x. Menos, nos dice la fórmula, menos f de x, o sea que solo copiamos la función que está en el numerador, y en el numerador lo que tenemos es x al cuadrado menos 2, entonces lo copiamos, x al cuadrado menos 2, por g' de x, o sea, la derivada del denominador, y en este caso en el denominador lo que tenemos es 3x a la 2 y la derivada es 6x, sobre g de x elevado al cuadrado, o sea, el denominador, que es 3x al cuadrado elevado al cuadrado. Resolvemos las multiplicaciones, o sea que f' de x va a ser igual a 3 por 2, 6. Ahora, x a la 2 por x a la 3, ¿verdad? Porque se copia la variable en común, que es x, y los y los exponentes en este caso se suman. Entonces sería 2 más 1, 3, ¿verdad? Menos. Aquí vamos a aplicar propiedad distributiva, o sea que este monomio va a multiplicar a este binomio. Multiplicamos x al cuadrado por 6x menos 2 por 6x sobre 3x a la 2 elevado a la 2. Y f' de x va a ser igual a 6x a la 3, que lo copiamos, menos, resolvemos esta multiplicación y el coeficiente aquí es 1 y el coeficiente es 6. Entonces 1 por 6, 6. Ahora x a la 2 por x a la 3, menos 2 por 6x, 12x, sobre 3 elevado al cuadrado es 9. Ahora, x a la 2 elevado a la 2, aquí tengo lo que es la potencia de una potencia. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos la x y los exponentes los multiplicamos. 2 por 2, 4. Luego vamos a, este signo negativo va a multiplicar el signo de los términos que están dentro de este corchete. O sea que nos queda lo siguiente. f' de x va a ser igual a 6x a la 3, ahora, menos por más, menos 6x a la 3. Menos por menos, más 12x. Sobre 9x a la 4. Ahora este término 6x a la 3 con 6x a la 3 son semejantes, y 6 menos 6 nos da 0. ¿Qué nos queda entonces? 12x en el numerador, y en el denominador solo nos queda 9x a la 4. Luego simplificamos los coeficientes. El 12 y el 9 ambos tienen tercera, entonces la tercera de 12 es 4 y la tercera de 9 es 3. Luego aquí esta x se cancela con un x que tenemos acá, o sea que tenemos, por ejemplo, si aquí hay x elevado a la 4, le quito una x, que me queda 3, y esta x se cancela. O sea que
si f de x es igual a x a la 2 menos 2 sobre 3x a la 2, la derivada es 4 sobre 3x elevado a la 3. Y esta es la derivada de un cociente. Después de mirar la derivada de un cociente, nos dice en la siguiente diapositiva, usando la propiedad de la regla de la cadena, encuentre la derivada. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Es esta que está en color rojo aquí. Nos dice esta regla: si f de x es igual a g de x elevado a la n, entonces f' de x es igual a n por g de x elevado a la n menos 1 por g' de x. ¿Qué sucede aquí? Bueno, esta n, miren, pasa aquí al coeficiente, el g de x queda aquí, elevado a la n menos 1, o sea que al exponente n le restamos una unidad, multiplicado por la derivada de g de x. Entonces, si nosotros tenemos f de x igual a x a la 4 más 3x a la 2 menos 3x elevado a la 3, aquí vamos a aplicar esta propiedad, la regla de la cadena. Entonces, en este caso lo que hacemos es que identificamos a g de x. G de x va a ser x a la 4 más 3x a la 2 menos 3x, o sea, lo que está dentro del paréntesis. Entonces, si g de x es igual a x a la 4 más 3x a la 2 menos 3x, vamos a encontrar la derivada de g de x, o sea, vamos a encontrar a g' de x. Miren, este 4 lo bajamos acá y nos queda x elevado a la 4 menos 1, más, copiamos el 3 y este 2 pasa al coeficiente, x elevado a la 2 menos 1, menos la derivada de 3x, que es 3. Entonces, g' de x va a ser igual a 4x elevado a la 4 menos 1, 3, más 3 por 2, 6, x elevado a la 2 menos 1, 1, o sea, elevado a la 1, menos 3. Entonces, g' de x es igual a 4x a la 3 más 6x menos 3. Entonces, encontrando la derivada de f de x, f' de x que está aquí sería o es igual a, aplicando esta propiedad. Miren, el valor de n, en este caso el valor de n es 3. Y g de x es x a la 4 más 3x a la 2 menos 3x. Entonces, ¿qué hacemos? Esta n la bajamos, miren, pasa aquí, n, o sea 3, por g de x. ¿A qué es igual g de x? A x a la 4 más 3x a la 2 menos 3x elevado a la n menos 1. El valor de n es 3 menos 1. Por g' de x. ¿A qué es igual g' de x? 4x a la 3 más 6x menos 3. Miren, 4x a la 3 más 6x menos 3. O sea, simplemente sustituimos. Entonces la derivada, o sea, si f de x es igual a x a la 4 más 3x a la 2 menos 3x elevado a la 3, f' de x va a ser igual a 3 por x a la 4 más 3x a la 2 menos 3x elevado a la 3 menos 1, 2, por 4x a la 3 más 6x menos 3. Entonces, esta es la propiedad de la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Entonces, vayan trabajando las guías que tienen pendientes y para mí ha sido un placer haber estado con ustedes. Que Dios los bendiga y como siempre, cuídense.